Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernando, yo soy fotógrafo publicitario y el día de hoy vamos a hacer el video tutorial que más me han pedido en este canal. Hoy por fin vamos a hacer la fotografía de producto con teléfono móvil. Además quiero anunciarle que este es el primer video de una serie de fotografía con teléfono móvil. Vamos a hacer todo tipo de fotografía con teléfono móvil, así que suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así no te pierdes ni un solo video. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el esquema. Lo primero que les quiero mostrar es que vamos a utilizar dos luces, una luz principal y una luz de fondo. Estas luces, como verán, parecen muy sofisticadas, pero en realidad no lo son. Son las luces más baratas que encontré en Amazon y son las luces que utilizo para hacer el video realmente. Y la verdad es que si quieres hacer fotografía de producto vas a necesitar por lo menos unas luces como esta. Ahora, como verán, están dispuestas las luces, una en el fondo muy bajita y otra justo al lado derecho del objeto, que es esta cartera de Dior. La luz principal obviamente es esta que está aquí y la luz del fondo es una luz que sirve para iluminar el fondo nada más. El objeto en el display, o sea la cartera, está dispuesto en 45 grados y la fuente de iluminación principal está dispuesta a 90 grados del objeto, un poco por delante de él. Como verán, el esquema es muy simple. Con respecto a las intensidades de la luz de fondo está desnuda, como ven aquí, y le he dejado prendido los 4 focos. En cambio, la luz principal le he dejado su modificador y en vez de dejar los 4 focos prendidos, he dejado solamente 2 para poder compensar la exposición. Obviamente, voy a tener una penumbra causada porque tengo solo una luz principal. Por lo tanto, utilizaré esta lámina reflectora de color plateado para poder darle luz a esta parte de la cartera que queda en plena oscuridad. Como ven, la cartera está puesta sobre un plexiglass blanco. Sin embargo, ustedes pueden utilizar cualquier superficie. Pueden utilizar una superficie brillante de vidrio o cualquier otra que se les ocurra. Bueno, este es el esquema y como habrán visto, es muy sencillo, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es practicar, practicar y practicar para ser un maestro, lo que siempre les digo. Ahora hablemos de la cámara. El teléfono móvil lo he dispuesto en este trípode. Es muy importante que el teléfono móvil esté en un trípode y lo he dispuesto con este accesorio que es especial para iPhone, pero también pueden conseguir este otro tipo de accesorios que son universales y sirven para cualquier teléfono. La idea es que podamos fijar el teléfono de manera tal que podamos manipular los controles de la cámara con plena libertad. Cualquier trípode económico te sirve para este propósito porque los teléfonos son sumamente livianos. Despliega la caja de información para que veas todos los productos que estoy utilizando y así puedes orientarte si los quieres adquirir. Y como sé que este video te está gustando, te sugiero que te suscribas por favor y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. Ahora vamos al control de la cámara. El teléfono lo tengo atado a mi ordenador a través de esta aplicación. Es una aplicación wireless que en este caso solo funciona con iPhone, pero existen otras que funcionan con Android muy bien. Lo primero que vamos a hacer, como verás, cuando abrimos la aplicación de la cámara en el teléfono, por defecto la distancia focal de la cámara es angular y lo que vamos a hacer es cerrar un poco el ángulo, digamos que como a unos 50 milímetros. Es importante que mantengas la distancia entre el teléfono y el objeto de manera tal que no se distorsione la imagen si te acercas demasiado. Es preferible estar un poco más alejado y manipular la distancia focal dentro de la aplicación de la cámara. Una vez hayas fijado tu imagen como yo lo hice, lo que corresponde es que veas que el objeto y las luces estén todas en su lugar. Seguidamente vamos a calcular la exposición. Como verás, la fotografía se ve un poco oscura, así que te sugiero que toques, como yo estoy haciendo ahorita, en el fondo, la parte blanca, y hagas el balance de la exposición con esa luz, con la luz de fondo. A partir de ahí puedes cerrar o abrir el diafragma para tener más o menos luz. Eso dependerá del objeto que vayas a fotografiar. Y bueno, ahora vamos a hacer la foto y mientras la hago te invito a que le des like a este video si te ha gustado. Quiero que estés pendiente de todos los videos que subo, así que por favor te sugiero que te suscribas y le des a la campanita para que te enteres y te lleguen las notificaciones. Y así no te pierdes ni un solo video. Una vez hecho esto, yo te sugiero que, como no deberíamos pasar por postproducción, le apliques un filtro. Yo voy a aplicarle directamente el filtro vívido, que le da un color muy interesante. Y listo, ya tenemos nuestra foto. ¿Viste qué fácil es?
Bueno, este ha sido el resultado. A mí me encantó cómo quedó. ¿Qué te parece a ti? Déjamelo en los comentarios. Bueno, y por favor te pido que compartas este video, que muchísima gente yo sé que lo quiere ver. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.